Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve, Señora de la Asunción, gloriosa fundadora de nuestra gran nación. Al Paraguay bendiga tu casto corazón. María fue escogida y embellecida de entre todas las mujeres para concebir al único Hijo de Dios, a quien guió y acompañó en su misión hasta su crucifixión y resurrección. Estuvo presente en los momentos más significativos de la vida de Jesús y en los primeros tiempos de la Iglesia. María es modelo de fe viva, de humildad y obediencia generosa, de sabiduría reflexiva y pureza divina. Es la mujer que dijo, sí, aquí estoy para hacer tu voluntad. Aunque muchos de los acontecimientos no los comprendió, los vivió con fe y confianza, cumpliendo a cabalidad con la voluntad del Padre. Según una antigua tradición, el mismo Jesús había avisado a los apóstoles que se reunieran en Jerusalén para despedirse de María. Ellos la vieron morir y la enterraron junto a las tumbas de José y la de sus padres Joaquín y Ana. Pero Tomás no llegó a tiempo y cuando lo hizo, quiso despedirse. Al abrir la tumba, el cuerpo de María no estaba. Solo vieron los lienzos con que la habían envuelto. Esa noche escucharon una música celestial y María se hizo presente. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esto nos relata el Apocalipsis en el capítulo 12. La solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María no tardó en adquirir un fuerte y relevante significado que se condensó en el siglo V con la devoción de la sociedad medieval a la Madre de Dios. Sin embargo, no es hasta el siglo pasado, el 1 de noviembre de 1950, tras un largo periodo de indefiniciones y ambivalencias, que el Papa Pío XII lo proclama dogma de la Iglesia Católica. La Virgen Inmaculada, Madre de Dios, preservada inmune de toda culpa original, acababa su vida terrena. Glorificada en cuerpo y alma, fue asunta, elevada a la gloria celestial y el Señor la exaltó como la reina del universo. Nos decía Juan Pablo II, de María aprendemos a rendirnos a la voluntad de Dios en todas las cosas. De María aprendemos a confiar también cuando parece haberse eclipsado toda esperanza. De María aprendemos a amar a Cristo, su Hijo, el Hijo de Dios, y que nada es imposible para el Padre. María, Madre, nos acompaña, es imagen y signo fiel de esperanza, consuelo para todos los creyentes hasta el final de los tiempos. Hoy celebramos con gran devoción su día, así como el de nuestra querida ciudad de Asunción, una de las ciudades más antiguas de Sudamérica, fundada el 15 de agosto de 1537. Recibió de Juan de Salazar y Espinosa su nombre, Nuestra Señora Santa María de la Asunción, en honor a la Virgen. Desde nuestra ciudad capital partieron en antaño las expediciones para fundar otras muchas ciudades de América, convirtiéndose así en madre de ciudades. Hoy celebramos orgullosos, bella ciudad de Asunción. Salud. Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe a través de GEM.
Hoy tenemos un tema ineludible. Estamos celebrando la fundación de Asunción. Vamos a hablar desde el aspecto histórico, pero también vamos a hablar desde el dogma de la Virgen de la Asunción, de la Asunción de la Santísima Virgen María, que es un dogma de fe. Y queremos comenzar con la parte histórica, así conocer por qué Asunción, ¿sí? Asunción, madre de ciudades, en qué contexto se dio. Y ya damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy. Está con nosotros vía Zoom Fabián Chamorro, un gran historiador a quien solemos leer a través de las redes sociales. Fabián, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido a nuestro programa Desde la Fe. Buen día, Mariano. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a tu audiencia. Muy bien, Fabián. Nos gustaría saber ¿por qué Asunción? ¿Por qué le dieron esa denominación? Porque nació el 15 de agosto, día de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Entonces, tiene que ver con las fechas. Hay que recordar de que el imperio español era un imperio católico. O sea, los reyes españoles que expulsaron a los árabes de la península ibérica eran todos católicos. Entonces, a partir de que empiezan las fundaciones en toda América, le van poniendo conmemoraciones de santos, en este caso de la Asunción, en otros casos de la Ascensión, en otros casos de la Concepción, etc. Y así fueron naciendo los primeros poblados en la América hispánica. Justamente te iba a preguntar, Fabián, la influencia de la Iglesia, no solamente en la fundación de ciudades, sino en el crecimiento de cada una de ellas. ¿Qué podemos decir en ese sentido de Asunción, de la influencia de la Iglesia en todo ese proceso desde la fundación? De hecho, Asunción es la cabeza de la conquista española en el Río de la Plata. Todas las grandes ciudades, o sea, el inicio de las grandes ciudades que hoy conocemos, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Santa Cruz de la Sierra, todas nacieron en torno a Asunción. Asunción, por supuesto, como era práctica en la época, cuando llegan los españoles a esta zona, ya llegan con los sacerdotes. O sea, no había expedición española o portuguesa que no lleve sacerdotes. Llegan los sacerdotes y comienzan también su acción evangelizadora con los originarios. No solamente acá, sino ya después en torno a todo lo que es el territorio que conocemos como Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, parte de Brasil, parte de Chile. ¿Qué podemos destacar de los inicios de Asunción? Y fue difícil porque, de hecho, Buenos Aires se tiene que despoblar, la primera población de Buenos Aires, porque es imposible la vida por el ataque de las tribus hostiles. Asunción pudo llegar, o sea, los españoles que llegaron a Asunción pudieron llegar a un acuerdo con los originarios de la zona, que eran los carios guaraníes, y a partir de ahí se comienza a formar una alianza que de alguna manera hace que se pueda consolidar Asunción. La religión tuvo mucho que ver. ¿Por qué? Porque con esos primeros mestizos, o sea, esa primera mezcla entre españoles y guaraníes, esos niños ya eran evangelizados. O sea, aquellos que fundaron Buenos Aires ya lo fundaron con la cruz nuevamente. Mestizos, católicos, que acompañaban a los españoles, por supuesto. Fabián, y mencionaste que eran acompañados de sacerdotes. ¿Tenemos nombres registrados de algunos protagonistas dentro de lo que es el clero? Yo tengo apellidos vascos, tengo Olarticochea. Tengo otro que era, no es Goicochea, era Goicoechea. Y otro que era Subeldía, que no es vasco, pero que eran los primeros sacerdotes y yo tengo referencia en el Río de la Plata. Yo no sé si ellos llegaron o murieron en esa primera fundación de Buenos Aires, porque Buenos Aires fue muy atacada y muchos fallecieron. O sea, yo no sé si ellos llegaron a Asunción realmente, pero ellos fueron parte de esa primera expedición que vino con 1.500 hombres allá por el año 1536.
¿Y cómo se desarrolló la economía de Asunción en esos primeros años, Fabián? ¿Tenemos datos al respecto? Los españoles vinieron a buscar riquezas. Ellos desde que llegaron comenzaron a conquistar territorio buscando esas riquezas. No, la economía era muy básica, o sea, los guaraníes prácticamente producían para que ellos coman, mientras ellos buscaban el dorado, o sea, el preciado lugar donde había una montaña de oro y un montón de leyendas que ellos manejaban en la época. Entonces, no, era una economía básica, una economía de subsistencia prácticamente. ¿Qué les atrajo a los españoles de lo que fue Asunción? Y lastimosamente nada. En principio, lo que les fue cómodo es que podían contar con muchas guaraníes, porque como esa primera expedición no trajo mujeres, entonces encontraron acá una población donde le daban muchas mujeres. Por eso se conoció como el paraíso de Mahoma también Asunción. Cada español tenía mucho más de 2, 3. Hay algunos que exageran, cuentan de 20 mujeres inclusive por un español. Y yo creo que eso les hizo quedar en Asunción definitivamente. Pero no encontraron lo que tanto anhelaban, que era el tema de la riqueza. Claro. Capaz influyó también el punto estratégico que era Asunción, y a partir de allí también denominado después Madre de Ciudades, ¿no? La verdad que era más estratégico Buenos Aires. ¿Ah, sí? Asunción es un accidente geopolítico. Asunción. ¿Por qué geopolítico? Porque había que encontrar un lugar donde podés asentarte definitivamente. Ajá. Y eso fue Asunción. ¿Qué pasa con Asunción cuando se refunda a Buenos Aires? Desaparece del mapa. Y de alguna manera le condena a lo que es nuestra capital a la pobreza absoluta. 200 años Paraguay, o sea, lo que hoy conocemos como Paraguay, lo que era la gran provincia del Paraguay, pasó por muchas penurias económicas justamente porque no había acá los valores que ellos venían a buscar y no teníamos un puerto importante de entrada en la región. Eso era Buenos Aires y también después fue Montevideo. Y después de Asunción, ¿cuál fue la segunda ciudad fundada, Fabián? Y de las que quedan es Corrientes, después Santa Fe, después Buenos Aires. De las que quedan. Por supuesto que ahí los pueblos que conocemos dentro del territorio de Paraguay también, Itá, Yaguarón, Atigrá, esas también fueron fundadas, pero ya son dentro de nuestro territorio nacional. Fabián, gracias por remontarnos a unos cuantos años atrás y conocer algo de nuestra historia y también este vínculo de la iglesia con la fundación de ciudades. Queremos contar contigo en otra ocasión para seguir hablando de todo lo que vincula a la iglesia también con lo que es la fundación de distintas ciudades de nuestro país. Te agradezco muchísimo. Quiero pedir disculpas a la gente, estoy con un poco de afonía, pero quería cumplir, así que les agradezco por el espacio y saludo a la audiencia. Estamos en días frescos y es que todos estamos con esa dificultad. Un abrazo, Fabián. Chao, chao. Fabián Chamorro, historiador, estuvo así con nosotros, bueno, comentándonos y decía claramente que la mayoría de las expediciones llegaban con el acompañamiento de sacerdotes que por supuesto se encargaban de la evangelización, de la celebración de los sacramentos, la misa, la confesión, la catequesis. Bien, en el segundo bloque vamos a hablar acerca de lo que es Asunción en sí, cómo creció, y lo vamos a describir a través de imágenes con un colega de nuestro canal. Y en el tercer bloque vamos a hablar del dogma de fe. No se vayan, ya volvemos enseguida aquí en Desde la Fe para seguir hablando de la fundación de Asunción y del dogma de la Virgen de la Asunción. Ya regresamos enseguida. Señoras y señores, continuamos en Desde la Fe a través de GEM y vamos a seguir hablando, como les decía, de Asunción. Ya hemos iniciado a hablar de la parte histórica con Fabián Chamorro, de los inicios de Asunción, del porqué Asunción, de sus primeros años, y ahora queremos recorrer la ciudad de Asunción en imágenes, pero no es a través de fotografías sacadas con cámaras fotográficas, sino que de dibujos.
y está con nosotros un compañero, alguien de la casa, Tony Roberto Godoy. Él es dibujante, comunicador, gestor cultural, conduce un programa de los sábados a la tarde. Yo suelo observar y también escuchar de repente en el vehículo a través de Universo 970. Cuadernos de barrio, justamente hablan de la historia de los barrios, de las familias tradicionales que comenzaron en los barrios, cuáles son los elementos que ayudaron a crecer a esos barrios. Es decir, y hablamos con Roberto, nuestro productor, y dijimos, ¿por qué no le invitamos y hablamos un poquitito con Tony y Roberto? Así es que, Tony, gracias por aceptar esta invitación y bienvenido a tu casa. Gracias, Mariano. Realmente para mí es emocionante que me invites a tu programa a Cuestión de Fe. Justamente alguien que se cuestionó, para mí, cuestioné mucho tiempo muchas cosas de la iglesia, pero con el tiempo fui entendiendo muchas cosas y también la fe tiene mucho que ver con la creación, también tiene que ver con la creación, no solamente, eso siempre digo con el tema de las fotos antiguas de la ciudad, sí. Qué importante es también poder expresarse, porque la expresión va por Dios, está en todo, está no solo omnipresente, omnipresente, ¿no? En la creación, ¿verdad? Aunque uno diga, a veces diga, yo tengo mis dudas, pero bueno, y te dije algo recién, que me permitas decirte, ¿verdad? Yo fui alumno del Cristo Rey, ¿verdad? Y tuve mala conducta tal vez en el colegio, y bueno, me quitaban del Cristo Rey, ¿verdad? Y me fui 5 días en el cuarto curso a pedirle al padre Montero que me deje entrar de vuelta al colegio. Me quedé en la puerta 5, bueno, al final lo conseguí, ¿verdad? Pero bueno, ahí empecé un camino de perder un poco la fe y bueno, y te dije que después, ya a los 25, 26 años, empiezo a volver a la iglesia, pero ¿a partir de qué? A partir del trabajo del psicoanálisis que tiene que ver con Freud, que no tiene mucho que ver con la iglesia. Es algo muy profundo, dicho sea paso. Interesante, y que nos sirve como herramientas para la fe. Los conocimientos, el estudio del sueño y mil otras cosas, yo creo que es importante unir la fe con eso otro que es lo científico y los estudios del sueño y demás, ¿verdad? Pero bueno, Cuaderno de Barrio, como dijiste, empezó hace mucho tiempo, empezó en el año 2010 en Radio Ñandutí, cuando Gloria me llama y me dice que quería que yo haga con ella los sábados de tarde su programa tradicional, histórico, un programa de más de casi 40 años que es Casa Abierta, un programa de Gloria, ¿verdad? Y ahí empiezo yo a darme cuenta que, bueno, siempre dibujé la ciudad y todo, ¿verdad? Pero ahí me doy cuenta que iba el programa de Casa Abierta, que era un programa más como el tema de femenino y el tema de la historia, yo fui yendo hacia la ciudad, hacia la gente que me contaba sus historias. Y ahí empiezo yo a hacer Cuadernos de Barrio. Y más eso se ahonda, eso cuando Humberto me llama un día y me dice, en el año 2014, el 2 de enero de 2014, me dice, mi hijo me dice, ¿qué, Humberto? Le digo, quiero que me ayudes, que te vayas y hagas la madrugada de la radio. Y yo le dije, ¿qué? ¿Yo la madrugada de la radio? Es como, yo de madrugada, yo soy re diurno, Humberto. Quiero que te quedes por lo menos un mes. Me quedé 8 meses de madrugada. Y una radio muy escuchada en la madrugada también, ¿no? Y también nosotros, yo estoy acá de noche, ¿verdad? Todos los días, de lunes a viernes, haciendo viajes de radio, que es un programa que viene de la madrugada, y también que el público de la madrugada, la gente mayor de la madrugada, migró también al programa de la noche, que es de 10 a 12 de la noche. Y ahí van saliendo las historias. Incluso te cuento, Mariano, el libro que un viaje a Sajonia, que es el libro que ahora publiqué ahora. ¿Me permitís? Podemos mostrar mientras vas hablando. Tiene todo que ver con la madrugada, tiene que ver con la noche, porque la gente va contando sus historias. Y la verdad, Mariano, es que yo no quiero hacer, siempre digo, yo no hago historia, yo cuento las pequeñas historias, tal vez las minúsculas historias de la ciudad,
del barrio, de la iglesia, de los vecinos, historias fantásticas que yo mismo pude vivir ya en mi infancia con el país Ameriquito Ferreira, que siempre te cuento que país Ferreira era muy particular, vos sabés que sobre todo con el tema de la iglesia, él históricamente el país Ameriquito es un personaje clave en muchas cosas en la iglesia, y nunca me voy a olvidar que el país hizo cambios en la iglesia, en el año 75, 76, 77, hizo cambios en la iglesia, y un día llegan las hermanas de la Legión de María y encuentran los asientos dados vuelta. El país Ameriquito había venido de una, no sé, Guerrero, un lugar, no sé qué había, no me pregunta a mí ese tema de la, no sé, pero algo había venido de un concilio, algo de estilo él, y yo era chico, ¿verdad? Y encuentran las hermanas de la Legión de María los asientos dados vuelta. Armaron un guarará, una de ellas, mi abuela, te puedo incluso dar los nombres de las señoras que estaban ahí. Una era Chichi de Capurro, la otra era la abuela de Blasito Servín, de nuestro querido Blasito Servín. Otra era la señora de Gorostiaga de Talavera, China Gorostiaga de Talavera. Eran señoras del barrio que hacían la iglesia. Y ahí yo aprendí mucho. Ahí empecé a querer también tener la fe, lo que yo pude crear. Yo creo que va también por ahí, un poco por la iglesia, por esa legendaria ese legendario ex Beato Roque González, hoy San Roque González. Y después, otra cosa más te voy a contar, permitime que yo soy adelante. Después aparecen los sanadores de la iglesia, lo que traen los redentoristas, porque no estaba muy ligado. Los carismáticos. Claro, el Beato Roque estaba, hoy San Roque González, la calle Tercera, estaba muy ligado a los redentoristas. Sí. Y bueno, vienen los carismáticos. Y empieza a aparecer el tema y las hermanas no creían. Los redentoristas se instalaron en la zona de Republicano, ahí sobre 21 proyectadas y compañía también. También, aparte del Perpetuo Socorro, del santuario, que es una joya, para mí esa manzana es una joya de la arquitectura, una joya de la arquitectura asuncena. Y viene el padre con el tema del cambio, y termina la misa de las hermanas de la Legión de María y empieza la de los carismáticos, ¿verdad? Y las hermanas de la Legión de María con el escapulario no entendían qué estaba pasando en ese momento, ¿verdad? Y empiezan a cuestionarle todo al padre, el país Ferreira, tal cosa, país no está bien, esto no se puede hacer eso en la iglesia, bla, bla, bla. Hasta que les convence el país Ferreira a las hermanas de la Legión de María que se vayan que hagan ese viaje al mundo de los carismáticos, y a una de ellas le da el don de lenguas. De alabar a Dios en lenguas. En lenguas, ¿verdad? Empieza, yo era chico, ¿verdad? Caminando, porque todo pasaba, porque hay un artículo mío de los domingos que escribo en La Nación, que se llama La historia de la calle Tercera, ¿verdad? Que es tercera proyectada. Tercera proyectada, correcto. Y salen las hermanas caminando y a una le da el don de lenguas y se cae la hermana en estado de, ¿cómo se llama? En descanso le llaman, descanso espiritual. Ayúdame porque yo, sabes que yo para esas cosas no. En descanso, ¿verdad? Y le preguntan las hermanas, hermana, contanos qué te dice el Señor. Traducinos qué te dice el Señor. Son historias fantásticas. Sin dudas, sin dudas. Bueno, ahora, Tony, queremos entrar un poco en el tema de las imágenes, ¿sí? Vamos a ir proyectando imágenes y vos nos vas relatando, ¿sí? Sí. Recordamos que son imágenes tuyas, vos sos dibujante, si es que vamos a proyectar, ya ahí está. Tenemos la primera imagen. ¿De qué se trata? Esta es una pintura. ¿Por qué te traje esto? Esto es de Herminio Marrafrutos, un pintor asunceno, importante pintor asunceno, que esto pintó en 1960. Calculá qué había ahí en ese momento. Esto es una vista del Parque Carlos Antonio López, que está en el libro Un viaje a Sajonia. Solamente se ve la hermosa iglesia de la Encarnación. La Encarnación, ¿verdad? Eso y la otra torre es el Hotel Guaraní. Nada más que eso había de esa vista. Increíble esa gran iglesia que fue diseñada por Juan Colombo, que nunca se terminó, pero que realmente yo digo, a veces dicen, no está terminada la iglesia. Para mí esa iglesia es así como está. Yo creo que sin estar concluida, tiene su valor, y eso es lo que a mí me interesa, que se vea esa iglesia. Ahora incluso refaccionado, los vitrales renovados, está hermosísima la iglesia. Restauraron ahora la iglesia ahí, ¿verdad?
bueno, es una altura de la Asunción, ¿verdad? Y después, al llegar, fue la andariega iglesia, esa es la de San José. Ahí ya vemos la siguiente imagen. Es la de San José. El que está sobre la Avenida España. Claro, es la Avenida España. Ajá. Hay un libro interesante que escribió el doctor Óscar Doldán Pérez, que sobre memorias, recuerdos casi olvidados de San José. Y habla de esta historia de qué pasó, la historia alrededor de siempre yo no creo que la arquitectura va más allá de los ladrillos, Mariano. Ajá, yo creo que la arquitectura es la gente, las historias que dan vuelta. Y bueno, esto yo empecé a dibujar el San José a partir de un pedido que me había hecho el grupo de exalumnos del San José. Y es más, hicimos un programa sobre el San José, ¿verdad? Y Ajá. bueno, y después la historia hay historias, esa era la manzana que era la casa de Rosa Peña de González, del presidente Juan G. González, que ellos llegaban ahí allá a principios del siglo XX. Y bueno, hay historias, hay segundos que cambian la historia, porque ellos iban a comprar la manzana que hoy es Loma Tarumá. Tenían ofertas los de la congregación, sí, los betarramitas. Los betarramitas, Sí. de la congregación. Gracias por ayudarme por el tema de la congregación. Ahora ya vamos a otra imagen. Ahí está mi iglesia de infancia. Esa es la esbelta iglesia del Beato Roque González, hoy el San Roque González de Santa Cruz, con su eterna mirada al sur de la ciudad, ¿verdad? Hacia la zona ahí sobre la calle Tercera. Tercera proyectada. Independencia Nacional, por ahí cerca. Independencia y Nuestra Señora. Y Yegros. Ahí está Ajá. nuestra querida iglesia, ahí en el medio está esa angosta, esbelta iglesia del Beato Roque González, que lamentablemente también por dentro perdió su altar, vino una modernización que se hizo en los años 70, que se modernizó todo, ¿verdad? Y bueno, era el momento, no estoy culpando a nadie, sino que, bueno, acá también está la iglesia, mi querida iglesia de Cristo Rey. Esta es Cristo Rey, claro, están las escaleras ahí enfrente. La escalera de Cristo Rey. También es el estilo que tenía también por dentro, y después fue totalmente modificada. Y en el libro hay una foto que yo publico de un casamiento de la Morini Gamel, que se muestra ahí cómo era el altar, el antiguo altar de la iglesia de Cristo Rey. Y cuento eso, ¿verdad? Que digo que a veces en nombre de una modernidad se perdió la historia. Bueno, pero así es la vida, ¿verdad? Se puede fusionar capaz, pero no destruir totalmente lo que es histórico, ¿no? Claro, la modernidad tenía esa cosa, ¿verdad? Que tiene que ver también con la época de Brasilia, la época de Niemeyer. Y te decía hoy, Niemeyer, que no era de tanta fe, ¿verdad? Sí. Hizo una de las catedrales más modernas, más hermosas del mundo, que está en Brasilia, ¿verdad? Ajá. Y tiene una luz una luz. Tiene un sentido de espacio. Y eso, ahí está la fe. Ahí está para mí creer en algo. No tiene forma esa cosa que es la fe. Ahora que estamos observando, ¿qué es? Parece la Catedral de Asunción. Esa es mi versión de la Catedral de Asunción, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Esa es la Catedral de Asunción, ¿verdad? Una obra de una pilleta. Y ahí me quiero detener un ratito en el Monseñor Lujaki, como te dije. Si a alguien le debo eso de querer la ciudad y recorrer la ciudad, son dos personas, el profesor Pusineri Escala y el Monseñor Lujaki. Cuando teníamos con mi compañero, como éramos chicos, creo que fuimos los últimos mitad, y el centro, que dábamos vuelta por ahí de una iglesia a otra, del Perpetuo al San Francisco, al Cristo Rey, o a la María Auxiliadora, o a la catedral. Están todas cercanas. Estaban todas cercanas, y vivíamos muchos de ese grupo que éramos el Cristo Rey, vivíamos en el legendario barrio General Díaz. Y el barrio General Díaz, como dice Manolo Prieto en su libro, es el barrio más parecido al centro. Casi es como hay una frontera seca que es Teniente Fariña, la calle. Y bueno, era el mismo barrio, caminando llegábamos a todos los lugares. Y nosotros siempre, cuando había una demolición de una casa antigua o algo por el estilo, ¿a dónde? Directo al Monseñor Lujaki. Monseñor, van a echar una casa en tal calle. Nos subíamos a su comedor de cabina.
Se iban hasta ahí. hasta a tratar de atajar. Y muchas veces fuimos maltratados, te cuento, el mismo señor, cuando hacían demoliciones. Por defender los lugares Por defender los lugares históricos, históricos. ¿verdad? No te olvides que la última casa al lado del Lido, la casa Zavala Delgadillo, se demolió en el año 80, 81, 82. Era la época que perdimos muchísimas casas coloniales nosotros. Las casas realmente coloniales que tuvimos en Asunción, ¿verdad? Claro. Ahí vamos a otra imagen. Ahí estamos yendo, por supuesto, a Ravisa, a nuestra querida iglesia de Trinidad. De Trinidad, De Trinidad. exactamente. Y mi versión de la iglesia de Trinidad, ¿verdad? Muy querida por muchos, y ahí quiero recordarle a una matrona del barrio que era muy devota, muy de la iglesia de Trinidad, que era doña Lucy Eliseche, que fue una de esas personas que llamaba a la radio y contaba sus experiencias, la capilla que tenía en su casa, ahí a una cuadra de la iglesia de Trinidad, Mariano. Ujú. Qué hermoso. Vamos a la siguiente. Ahí tenemos que detenernos, si me permitís, bastante, porque está en el libro. Y Sí. le pude entrevistar al último miembro de la comisión pro templo de la legendaria iglesia de la Crucecita Milagrosa, que hasta hoy vive enfrente. La Tiene crucecita está en Sajonia, ¿verdad? en Sajonia, Ujú. de las Llanas y la avenida, ¿verdad? Y ahí yo te puedo decir que fue todo un tema, porque el ingeniero Kovacevic, que era moderno, había planeado una iglesia cilíndrica, y calcular en el año 61, 62, 63 plantearte esa posibilidad. Justo la época del Concilio Vaticano II. Claro, y Ujú. ahí te pido tu ayuda. Esta es. Esa es la iglesia, Ajá. la iglesia de Vamos la... a mostrar Ahí acá. está la iglesia de la... Bueno, esa es mi versión. Claro, yo tengo una manera de dibujar, también dibujo clásico, entre comillas, pero tengo un lenguaje ya creo que es propio, es mi lenguaje. Y bueno, ahí te das cuenta cómo era la iglesia, ¿verdad? La iglesia era cilíndrica, hoy ya está un poco transformada la iglesia. Exacto. Esa es una foto de 1969 fue un diseño de Constantino Kovacevic. Y cuentan que el país bien. Yegros, que estaba en ese momento en Virgen del Rosario, no le gustaba la idea de hacer algo tan moderno, quería hacer algo más, Claro. Más tradicional, digamos. ¿verdad? Ujú. Y más o menos en la época del país Ferreira, en la historia de la revolución, de la historia que se pensaba en esa época, ¿verdad? Vamos a la siguiente, me dicen. Ahí Nos está. quedan 2 minutitos de bueno, tiempo. Bueno, ahí tenemos la Capilla de los Emigrantes, una obra de Romero Que está en el Seminario Metropolitano. Claro, ¿verdad? una obra de Romero Pereira, que es todo ese conjunto hecho por Tomás Romero Pereira, y el ingeniero Tom Boli también estuvo en esa obra. Bueno, ahí tú tienes ahí está la iglesia de la Encarnación también. Ajá. Y bueno, esa es mi visión, Mariana. Ahí está. ¿Y esta? Y esta es la iglesia de San Miguel Arcángel, donde muchos hijos italianos, pues yo soy hijo italiano, ¿verdad? Sobre mayor orgullo, ¿verdad? Mayor orgullo de la devoción, porque estaban los países ahí, los italianos estaban ahí y era Hasta ahora entiendo que continúan ahí los sacerdotes de la congregación. Congregación, en este momento no me estoy... Creo que es los miguelitas. Los miguelitas, Sí. los juanelianos. Los Juanelianos. Correcto. Y Que todo- también están en la piedad. En la piedad también. Sí, correcto. Era irnos ahí todos los años a la fiesta bueno, y ahí quiero recordarle, ahí sí que, Mariano, en esa iglesia te puedo decir que se hizo un trabajo porque ellos dependían en los años 40 dependían de San Roque. Ajá. Dependían de Jurisdiccionalmente hablando. Era Ujú. un barrio nuevo, ¿verdad? Correcto. Y los vecinos se van a pedir ese predio, ¿verdad?, que es donado en parte por el señor Vargas, el predio de la iglesia, Ujú. y empiezan los vecinos a traer los ladrillo por ladrillo de ahí donde hoy está el Traumas. Ahí ahí se hacía, estaba la laguna Puitá, estaba ahí. Ujú. Y ¿sabe quién era uno de esos señores que construyó ladrillo por ladrillo esa iglesia diseñada por Pastor Gómez, el ingeniero Gómez? Nada más y nada menos que el creador de la legendaria música del Lago Azul de Ipacaraí, Demetrio Ortiz. Uno de los vecinos que hizo, todos colaboraron, y contaba la hija de Demetrio Ortiz también, Esperanza Ortiz, que mientras pasaban los muchachos con su carretilla, con los ladrillos para llevar 4 cuadras ahí, Pura iluminada.
Me imagino. Pura hate. Y las señoras que le daban agua fresca a las vecinas que le ayudaban. Se vivió en un ambiente de mucha solidaridad. Tony, te agradezco un montón. Lastimosamente el tiempo del bloque que hemos destinado terminó, pero me comprometo y te comprometo a estar en otro programa a hablar de distintos temas que nos ayuden a crecer juntos como sociedad. Un tema más interesante que hablemos más adelante es el oeste de Asunción. Perfecto. Porque analizamos con Patricia Garza Cuquejo, analizamos el oeste de la ciudad desde Colón hacia el río Paraguay hacia el oeste. Y es un tema que debemos hablar ahí, con Plano y también con Margarita Durán Estragó también, que nos apoyó muchísimo en este trabajo. Con mucho gusto, con mucho gusto. Estuvo así con nosotros Tony Roberto Godoy, él es dibujante, comunicador y bueno, hablando en imágenes de la ciudad de Asunción. Nos vamos a la pausa y después vamos a hablar del dogma de la Asunción de María. Ya volvemos enseguida. Asunción. Y ya estamos en nuestro último bloque, nuestro programa Desde la Fe a través de GEM. Y como siempre contamos con la participación especial de nuestra compañera Silvia Aguilar, quien oportunamente siempre nos prepara materiales especiales. Silvia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Mariano? Súper Feliz bien de compartir un domingo más contigo y con la audiencia desde sus casas también. ¿Qué nos preparaste hoy en este Día de la Virgen de la Asunción? Exactamente, Mariano. Hoy celebramos el día del dogma de la Asunción de la Virgen María, un dogma que fue proclamado hace 70 años por el Papa Pío XII. Y este dogma lo que nos enseña es que la Virgen María subió al cielo en cuerpo y alma. Y trajimos un material para poder entender mejor sobre esta verdad de fe católica. Cada 15 de agosto se celebra la solemnidad de la Virgen María. La Iglesia recuerda que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. Declaramos et definimos divinitus revelatum dogma est, immaculatem Dei param semper virginem, expleto terrestris vitae cursu, quiste corpore et anima ad celestem gloriam assunta. Ahora bien, ¿qué es un dogma? Es una verdad revelada por Dios y como tal, directamente propuesta por la Iglesia a nuestra fe. La revelación, fuente del dogma, da a conocer la enseñanza divina en su propio concepto. Para que una verdad revelada sea un dogma, es necesario que esté propuesta directamente a nuestra fe por una definición solemne de la Iglesia o por la enseñanza de su magisterio. La Iglesia Católica reconoce un total de 44 dogmas. La Asunción de María en cuerpo y alma al cielo es un dogma de nuestra fe católica, expresamente definido por el Papa Pío XII. Es una de las fiestas marianas más importantes. Lo esencial de este dogma es que la Virgen fue llevada al cielo en cuerpo y alma con todas las cualidades y dotes propias del alma de los bienaventurados, e igualmente con todas las cualidades propias de los cuerpos gloriosos. La Asunción de la Virgen es prueba de que todos los hombres, de los que ella es madre, estaremos también en el cielo con nuestro cuerpo glorificado, si aprendemos a gastar la vida en el cumplimiento de la voluntad de Dios, como lo hizo Santa María. Bien, audiencia, también Mariano, hoy 15 de agosto, como bien decía el material, celebramos una de las fiestas más importantes de la Iglesia Católica. Así es, la Asunción de la Santísima Virgen María. Gracias, Silvia Aguilar, por este material excelente realmente, y será hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo, Mariano. Muy bien, después de este hermoso material que nos preparó Silvia Aguilar, nos vamos a una entrevista.
estuvo nuestro compañero Roberto entrevistando al padre Guido de la Congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, y dividimos esta entrevista en dos partes. En la primera parte nos va a hablar de qué son y cuáles los dogmas marianos. Vamos con el material. Un dogma de fe son todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios y pueden ser escrita o tradicional y que son presentadas por la Iglesia para ser creídas como verdades, como revelación divina, y puede ser establecida o definida ya sea por el Papa, ex cátedra o por un concilio. Son 4 los dogmas marianos: el dogma de la maternidad divina, donde se afirma que María es realmente o verdaderamente la Madre de Dios, la Madre de Jesucristo. El segundo dogma es el dogma de la virginidad perpetua de María, donde se afirma justamente que María es siempre virgen. Y el tercer dogma es el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Que así como reza el bendito, dice de que ella fue concebida sin mancha de pecado original. Y el cuarto dogma es el dogma de la Asunción, que reza justamente que María, cumplida su peregrinación aquí en la tierra, fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Así conocimos acerca de cuáles son los dogmas y qué significa. Pero ahora vamos a profundizar con el padre Guido acerca del dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María, que se dio a conocer en el año 1950 oficialmente. Y con este material cerramos nuestro programa del día de hoy. Compartimos a continuación. Para hablar del dogma de la Asunción hay que tener en cuenta en primer lugar la historia, la historia de este dogma, el dogma de la Asunción, que como una tradición o como una devoción de piedad del pueblo de Dios, podríamos decir, ya nació en el siglo VI en Oriente y aproximadamente en el siglo VII en Occidente, ¿verdad? Y fue a partir de ahí de que la gente ya tenía una devoción particular o especial, podríamos decir, a María, que fue asunta al cielo, ¿verdad? Comenzó esto como una tradición, digamos así, conocida en Oriente especialmente como la fiesta de la dormición. Pero ya después también en Occidente ya la devoción, la fe fue creciendo, ¿verdad? Que hasta que en 1950 el Papa Pío XII, en la bula Munificentissimus Deus, él define o declara este dogma de la Asunción de María, ¿verdad? Que dice justamente que María, una vez cumplida su peregrinación aquí en la tierra, fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Cuando hablamos también del dogma de la Asunción de María, estamos hablando de una forma muy particular también de la glorificación de María, es decir, esta anticipación de la resurrección que ella ya goza, podríamos decir, en el cielo junto a su Hijo Jesús. Ella nos precede en esto y por eso también ella es para nosotros como modelo y tipo, ¿verdad?, de iglesia que somos. El dogma también tiene una vinculación muy especial, una vinculación singular, podríamos decir, con la redención de su Hijo Jesús, ¿verdad? Que lo que nos dice también, ¿verdad?, de que ella fue la primera mujer redimida. Ahora, otro punto también importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos del dogma de la Asunción es que qué fue lo que primó para que el Papa definiera esto como un dogma, y también ha sido la fe del pueblo, ¿verdad? Y ahí ya podríamos hacer una mención especial también de la fe justamente, o de la piedad que la gente tiene
en relación a María como madre nuestra, como madre de la Iglesia, como madre también de todos los creyentes. Entonces en ese punto es muy importante también la fe del pueblo, ya que eso también primó mucho para la definición de este dogma.